¿cómo se dice? ¿Tertulia? Tertulia, pero el primero fue muy bien. Entonces, empezamos el segundo. Vamos a hablar de glaucoma y IPL. Tenemos el profesor José Martínez de la Casa, que escribió, publicado el primer papel en IPL en pacientes que tienen glaucoma. ¿Quiere hablar de ese papel para empezar? Sí, bueno, yo creo que vamos a hablar ahora Okay. de todas las indicaciones más allá de las tradicionales de ojo seco en glaucoma, pero ahora lo discutiremos, ahora lo hablaremos. Ok, muy bien. Empiezas. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias a la UIT, muchas gracias a Ivonne, muchas gracias a todos vosotros por aceptar el participar en esta mesa, porque yo creo que nosotros, dedicándonos al glaucoma, pues desde siempre hemos visto posiblemente los peores casos de alteración de la superficie ocular, ojo seco, disfunción de glándulas de meibomio por todos los tratamientos hipotensores, ¿no? Entonces a mí cuando Ivonne me presentó la tecnología ya hace tiempo, hace un año o 2 años, no recuerdo ya, pues claro, yo directamente dije, sí, yo tengo multitud de pacientes con esta patología que se pueden beneficiar del tratamiento, ¿no? Quisiera preguntaros a vosotros y empezar ya con la tertulia, ¿cómo llegasteis vosotros? Porque vosotros, unos tenéis un presente, otros un pasado de glaucomatólogos, pero que sigue siendo muy activo. Vosotros tenéis también esta percepción de que los pacientes con glaucoma tienen una alteración importante de la superficie ocular que se puede beneficiar de IPL. Si quieres empezamos por ti, Carlos. Bueno, yo glaucomatólogo no soy, ¿eh? Soy más oftalmólogo de todo, un poco general, ¿eh? Pero sí, evidentemente que el glaucoma lo tratamos con mucho cariño, ¿eh? Pero al paciente de glaucoma lo miras a los ojos y ya sabes que no tiene bien ni la superficie, que no tiene bien la piel. Tenemos cientos de pacientes con la periorbitopatía por las prostaglandinas, que es lo que más nos llama la atención, esa piel cambiada de coloración, esa piel irritada. Entonces sí, son pacientes que evidentemente la superficie la tienen mal, la piel la tienen mal y muy buenos candidatos a mejorar y a beneficiarse de la luz pulsada. Entonces yo recuerdo a mi primer paciente de glaucoma que me sorprendió porque pues todos estábamos esperando los inhibidores de las roquinasas, el metasurdil, y era un paciente que lo había conseguido por vía medicación extranjera y tenía una dermatitis de contacto espectacular. Y son típicos pacientes que ya están ciegos, los pobres, típico paciente que metemos de las dos manos a la sala, al despacho, y su depresión era pues todas las molestias que le daba la gota esta que le traían de Japón, que era maravillosa, le bajaba la tensión, pero le daba igual, ella estaba muy deprimida y fue 2 sesiones de luz pulsada y la mejoría es espectacular y es una paciente que viene regularmente a hacerse su sesión de luz pulsada para mejorar su piel. Sigue sin ver nada, evidentemente, la pobrecilla, pero es feliz. Entonces, ese fue mi inicio para tratar y ofrecer a todos los pacientes con tratamiento de glaucoma la luz pulsada, porque hay una mejoría de sintomatología muy importante. De bien. Es que hablando de pacientes, y me trae dos cosas que dices. Una, que yo tampoco sé ya muy bien lo que soy, porque no sé ya si me dedico al glaucoma o no. El caso es que pacientes de glaucoma tengo muchos, ¿no? Y estaba pensando a colación y con los pacientes con las dermatitis de contacto, los pacientes ciegos, que el problema con el glaucoma es que mucha gente, una parte muy importante de la discapacidad visual que tiene no es por el glaucoma, es por el trastorno de superficie. Y además a una persona que tiene un campo visual dañado, un trastorno de superficie, le supone una merma en su vida habitual y en sus funciones que es desproporcionadamente superior a una persona con un campo normal. Y eso es en la parte estrictamente funcional. Y en la parte estética estamos preocupados por el cumplimiento, por los efectos secundarios de los colidios que se han ido demostrando que no son tan pequeños. O sea, que si la alternativa era colirio, cirugía antigua o ceguera, estaba claro, pero que ahora mismo la cosa no es así. Muchos pacientes manifiestan una inquietud estética que es importante y que forma parte, es una de las motivaciones para la falta de cumplimiento de los tratamientos. Entonces, y no es solamente los perfiles que pensaríamos. Todo el mundo que tiene los ojos rojos manifiesta un grado de angustia social, porque es que si tú vas con los ojos rojos, la gente piensa que estás enfermo. Es obvio que estás enfermo, ¿no?
Entonces, se ve que la acogida de estos tratamientos y la posibilidad de tratar el trastorno de superficie en la medida en la que obedece a la IPL, que hay más problemas de superficie, que no son solamente los de la IPL, ¿no? Pero que es una parte que es muy importante y que no hemos apreciado hasta ahora, porque no, como tantas otras veces, no formaba parte de nuestro panorama mental, pero si nos vemos detenidamente, es una cosa que tenemos que considerar porque ocupa una parte importante de la vida y la inquietud de los pacientes. Carlos. Bueno, yo realmente soy un poco infiltrado en este tema, después de haberos oído a todos las maravillas de la IPL. Yo sí me dedico bastante al glaucoma y la verdad que es un tema que no sé si lo terminaremos adquiriendo, porque de verdad que es algo que todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que el gran problema, como dice Demian, como dice Carlos, pues es la intolerancia a todos los fármacos. Ya no vamos a empezar a hablar de los conservantes, e incluso los que no tienen conservantes, los grandes problemas que nos producen a nivel de la superficie ocular, ¿no? Hasta el punto de que este fue uno de los principales motivos por los cuales empecé a realizar SLT, que es el hermano, no sé si pequeño o mayor de la IPL, probablemente el hermano pequeño, ¿no? Pero es uno de los principales motivos, es decir, la gran cantidad de pacientes que tenemos, muchos de ellos están controlados, pero como dicen ellos, son infelices. Están con los ojos absolutamente destrozados, muy rojos, con hiperemias, con un picor exacerbado, con blefaritis descomunales, con alteraciones a nivel de la órbita. Entonces, fue lo que me llevó a mí a intentar un tratamiento como la trabeculoplastia selectiva, que nos va a permitir reducir de forma importante el número de fármacos y especialmente, gracias a los últimos estudios, como el estudio LIGHT, pues iniciar como tratamiento ante un paciente recién diagnosticado de glaucoma de hipertensión ocular con la trabeculoplastia selectiva y mantenerle al menos 2, 3, 4 años, o ya veremos, la experiencia nos lo irá diciendo, sin los efectos indeseables de las gotas, ¿no? Entonces creo que si además podemos contar con una tecnología como esta que nos puede ayudar a todos nuestros pacientes con ojo seco, pero que nuestros pacientes con glaucoma, yo creo que todos nuestros pacientes con glaucoma realmente tienen una enfermedad de la superficie ocular, por lo cual yo creo que un dispositivo como este, pues algo a muy tener en cuenta, y desde luego, pues yo creo que ha venido, como decíais, para quedarse. Y Alfredo, ¿algo que aportar a lo que ya han comentado? Bueno, yo solamente aportar eso, que, hombre, tuve una época que hacía más glaucoma que ahora. Exactamente, estaba en una unidad especializada de glaucoma y viendo muchos pacientes de glaucoma. Y bueno, en esa época, como yo creo que ahora el concepto claro era, bueno, ¿usted qué prefiere? O perder campo visual o tener el ojo rojo. O sea, es que ni se lo planteaban. O sea, esa disyuntiva era muy clara, ¿no? Y yo creo que también era porque tampoco se hacía mucho caso a la MGD. Es decir, tú tenías un paciente con glaucoma polimedicado, además... nosotros estuvimos en el clínico cuando salían, bueno, las prostaglandinas, tú llegaste un poquito más tarde, pero los primeros ensayos de prostaglandinas, las que aparecieron simultáneamente, después también con los alfagonistas, es decir, eran unos fármacos que realmente eran muy agresivos para, bueno, y prostaglandinas que ya conceptualmente es un fármaco proinflamatorio, ¿no? Pero bueno, allí lo que primaba, lo que importaba era, oye, la tensión, usted tiene un problema más grave que esto y no se preocupe que eso que se queje o que tenga el ojo rojo era tremendo. Y había pacientes, efectivamente, que eran farmacias ambulantes, es decir, incluso se podía llegar, hubo una editorial de Ophthalmology que decía que podía haber hasta, no sé si 1 millón de combinaciones posibles en una persona con los diferentes tratamientos comerciales y las diferentes concentraciones de fármacos, las podías hacer que podía cambiar casi toda su vida entera con una combinación diferente, ¿no? Entonces, bueno, el tema de tener la IPL yo creo que nos ha, efectivamente, bueno, para glaucoma yo llegué a la IPL no por el glaucoma, lógicamente llegué pues porque, bueno, aparte de que Ivonne es tremendamente convincente, pero bueno, aparte de convincente, lógicamente una base había, ¿no? Y sobre todo, pues eso, hablas con los compañeros y tienes tal. Pero el tema del glaucoma ha sido a más. Ha sido una cosa que se ha visto y tú has hecho un artículo excelente donde se ve perfectamente la diferencia y bueno, y yo creo que es una cosa que ayuda a esos pacientes, que lo que decías eran, pues eso, personas con los ojos enrojecidos y tal, bueno, aparte de la SLT, los mix, toda esta cosa, y que abocaba a esa gente a cirugía,
porque no toleraba las gotas. Está claro que las gotas van a seguir sin tolerarse, habiendo IPL o no habiendo IPL. O sea, eso está claro que va a haber gente que no va a poder ponerse un tratamiento tópico y habrá que buscar otra solución, ¿no? Pero yo creo que la IPL tiene ese perfil de poder tratar esa inflamación, o sea, esa inflamación de la MGD. Y bueno, sí que después descubrimos o seguimos hablando de que aparte tiene algún efecto sobre alguna gota en concreto, pues bienvenido sea. Pero yo creo que lo fundamental es esa asociación que es tan frecuente y que ni le echábamos ninguna importancia o no le dábamos importancia, pues ahora tenemos algo que nos ayuda a combatirlo, ¿no? Bueno, tú me pedías que hablase del artículo y bueno, yo voy a contar también un poco cómo llegué a la IPL. La verdad es que Ivonne pues, tuvo cuando hablamos de la posibilidad de utilizarlo en pacientes con glaucoma, nos lo dejó y lo estuvimos utilizando en el hospital. Y claro, yo vi que los pacientes realmente estaban agradecidos. O sea, son pacientes que, como habéis comentado todos, están tremendamente fastidiados por las alteraciones de la superficie ocular, ojo seco, queratitis, disfunción de glándulas de mebomio, ojo seco evaporativo, etc. Y los pacientes referían una mejoría abrumadora, ¿no? Y pues esa fue la razón. Luego ya en el hospital la dejamos de tener, la llevamos a mi clínica porque yo vi que realmente había una mejoría sintomática muy importante, ¿no? Y eso, como habéis hablado, pues redunda en un mejor cumplimiento, en una mayor persistencia, en un mejor control de la enfermedad, ¿no? Y todos lo sabemos que hay pacientes, muchos pacientes que operamos de glaucoma, que les quitamos el tratamiento tópico, mejora su agudeza visual, mejora su campo visual, no porque les hayamos mejorado, simplemente porque ven mejor y están más cómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue un poco la razón de llegar a la IPL y creo que realmente la IPL o los pacientes con glaucoma se pueden beneficiar de forma muy importante del tratamiento con IPL, ¿no? Lo que, a diferencia de la tertulia anterior, tertulia es una charla distendida, o sea que cualquier cosa que quieras intervenir, perfecto. Yo es verdad que no he hecho ni una sola IPL, quiero decir, la hacen la gente de la clínica que se dedica a ojo seco, etcétera, con lo cual de parámetros, de dispositivos, de devices, etcétera, no tengo ni idea, con lo cual también vosotros, los que realmente que seguro que trabajáis en clínicas grandes, que tenéis un abordaje multidisciplinar del paciente, pues que también podáis colaborar en si esos pacientes con glaucoma pues modificáis parámetros o no modificáis parámetros o hacéis, o sea que sentíos libres de participar también en cualquier momento. ¿Pensáis que, como habéis dicho, el hecho de mejorar puede, como os comentaba, mejorar el cumplimiento, la persistencia de los tratamientos? ¿Son solo los conservantes, que hemos hablado también antes de cambiar a medicaciones sin conservantes, o también los principios activos? Bueno, yo creo que los conservantes, esas han sido las novedades farmacológicas que ha habido, ¿no? Porque si lo piensas, novedades farmacológicas ha habido muy pocas, excepto estos últimos fármacos que bueno, van a venir o que están llegando, ¿no? Pero llevamos 20 años en los que efectivamente estamos manejando lo mismo. Y lo que ha salido nuevo han sido los nuevos colidios, digamos, sin conservantes, ¿no? ¿Que haya una diferencia significativa? Pues yo tengo pacientes, igual que todos, que están igual de enrojecidos, igual de queratitis, con fármacos con conservantes o sin conservantes. Entonces, hay un daño intrínseco en el propio principio activo, lógicamente, y después que tenga esa influencia en la disfunción de glándulas de mebomio o tal, ya eso me pierdo. Yo no sé si habrá estudios, a lo mejor nos puedes comentar algo sobre eso, que actúen directamente en la MGD o tal. Está claro que sí, en la superficie ocular, en la lágrima, en lo que es la estructura lagrimal actúan, pero ahí ya no sé si efectivamente tendrán su importancia, pero yo creo que ese es el hecho, ¿no? Antes comentaba Carlos que él había estado en el día en el Congreso Americano de Glaucoma, ¿no? Sí. Y que ahora ya había varios estudios de IPL en pacientes con glaucoma, ¿no? O sea que parece que hemos abierto ahí una Sí, una yo vía suelo de ir estudio. a la SCRS al día de la subespecialidad de glaucoma para
poco mantenerme al día, cuando soy glaucomatólogo, pues voy allí. Y la verdad es que nunca habían hecho ninguna presentación sobre ojo seco y glaucoma. Y sin embargo este año pues hubo tres o cuatro incluso, bueno, tres puramente de superficie ocular y tratamiento con la luz pulsada. O sea, me llamó la atención que este año pues mira, había incluso pues, tratando todos los fármacos, los efectos secundarios que tenían, bueno, todos los problemas que producían y el efecto beneficioso de la luz pulsada en todos estos pacientes. O sea que es un tema que también está en los glaucomatólogos preocupando, la superficie del ojo y su posibilidad de tratamiento con luz pulsada. Te pregunto a ti, Rolando. Sí, No, quería decir, entonces, Toyos Clinic tiene 25 años y pensando en glaucoma ahora tenemos MIGS, SLT, todo eso, pero en el pasado tenía pacientes con 3 gotas o 4 gotas o TRAB o algo como así. Entonces, esta tecnología para bajar la presión en el ojo, ahora tenemos tecnología para ayudar a esos pacientes que han usado estas gotas para muchos años. Y no creo que solamente es el preservativo, o ¿cómo se dice? El conservante. El conservante. Estas medicinas tienen problemas, tiene boric acid. También piensa en la gota que usamos más, un prostaglandin, eso cambia el piel, puede ser el piel más oscuro. Si hace eso, puede pensar qué está haciendo en las glándulas también. Hicimos y presentamos una investigación at Arvo enseñando de 10% de pacientes que estaban usando Latisse para crecer sus pestañas, tenían, después de usando esta medicina, tenía inflamación de las glándulas de Mayba. Entonces, la otra cosa que estoy viendo, estos pacientes que están usando estas gotas para muchos años, es que puede cambiar el conjuntiva. Entonces, muchos de estos pacientes tienen calasis, como calasis. Y puede hacer IPL para corregir las glándulas, pero deja ese calasis y tiene que hacer algo con ese calasis. Entonces, ahora está bien con glaucoma porque tenemos todas estas tecnologías, pero hay pacientes que no tenían esas tecnologías que tenemos que hacer algo. Y el primer doctor que ellos van a ver es el especialista de glaucoma. Y tiene que hacer algo con eso porque con tiempo tú puedes ayudar su nervio, pero si no hace algo para el frente del ojo, no va a ver. No, puede bajar la presión, pero no va a ver. Y esto es un problema que necesitamos hacer algo y estoy contento que los especialistas de glaucoma quieren hacer algo con eso. Se me ocurre una pregunta. Ahora, uno de los fármacos que más pigmentación palpebral produce es el Bimatoprost, Lumigan, Ganfor, etc. Entonces, realmente nosotros utilizamos la afluencia de la IPL en función del fototipo, pero es verdad que esa pigmentación periocular, que además es la zona donde vamos a dar el tratamiento, tendríamos que modificar la afluencia puesto por esa pigmentación periocular. Sí, entonces cuando está viendo un paciente, mejor ejemplo, tú vienes a la clínica hoy y voy a decir, ok, vamos a usar 13 joules para tu piel. Pero tú vas a la playa, coges sol y viene en 2 semanas y tu piel está más oscuro como el mío. Entonces tengo que bajar la afluencia para esa piel que está más oscuro. Entonces tú puedes tener un paciente con Fitzpatrick 1, pero el prostaglandin se cambió de piel, entonces lo tiene que tratar en esa parte como una persona que tiene Fitzpatrick 4, para que no quema el piel.
Entonces, el piel que ellos tienen para ese día es el piel que tú vas a tratar. Si es un Fitzpatrick este día, pero un día siguiente es un Fitzpatrick 3, trátalo como un Fitzpatrick 3 para que no tenga problemas. Me gustaría preguntaros a los asistentes, ¿alguno tenéis experiencia en tratar pacientes con glaucoma, ojo seco evaporativo inducido por los tratamientos del glaucoma? ¿Queréis? Sí, yo tengo algunos pacientes pues, con tratamiento crónico, sobre todo con el benzalconio, que no han usado monodosis, sino que utilizaban con el típico conservante de más de 20 años, que no solo tenían la inflamación del borde libre, sino los típicos acortamientos de la conjuntiva, que ya no sabías qué hacer con ellos. Y simplemente les he aplicado sesiones, como no sé los parámetros para tratarlos en el contexto de un glaucoma, los estoy tratando como si tuvieran una DGM simple por precaución, porque no sé qué parámetros aplicar para estos pacientes en concreto. Y sí que es verdad que he mejorado bastante esos fondos de saco y esos bordes libres y también incidir en una cosa, hay pacientes que no se ponen las gotas, un principal problema de los pacientes con tratamiento crónico es que como tienen esta irritación, ya no solo la estética, sino que hace que no quieran ponerse absolutamente ninguna gota. Y estos tratamientos son a largo plazo, o sea, están con gotas 20, 30, 40 años, toda la vida. Entonces, cuando ya no sabía qué hacer con ellos, pues la IPL aplicada como si fueran una DGM, porque no sé los parámetros, ya, si tenéis algún parámetro mejorado para este tipo de pacientes, pues decírnoslo porque queremos aplicarlos. Y sí que he notado, aplicando los mismos parámetros de ojos secos sin más, pues los bordes libres desinflamados y los acortamientos de saco incluso mejores. Eso, ¿hacéis Sí, alguna modificación con respecto a lo que sería el tratamiento de la DGM convencional? ¿O No, yo sí utilizo los mismos parámetros y sí que se obtiene esa mejoría, aparte de la superficie, en la coloración de la piel les mejora mucho también. Y utilizo los mismos parámetros, no modifico nada. Ni siquiera tengo en cuenta lo de la coloración de la piel, si le pongo menos energía o no. Utilizo siempre la misma y hay una mejoría clara en la coloración y la superficie, por supuesto, y las glándulas. Demian. Yo me pasa como a ti. Yo no hago los tratamientos de superficie y no hemos cambiado nada que yo sepa. Estamos tratando como en la disfunción del nodo del meibomio. A mí me parece muy interesante que pudiera tener una utilidad en el acortamiento de los fondos de saco, por ejemplo, de cara a un tratamiento quirúrgico. Nosotros, cuando hacemos un planteamiento de una cirugía filtrante, pues tenemos que estudiar cómo está la conjuntiva en la zona en la que la vamos a estudiar, ¿no? En la que vamos a intervenir. Por tanto, sería muy interesante poder disponer de un tratamiento que nos permita preparar la conjuntiva, preparar el medio en el que vamos a actuar, para poder no fracasar precozmente. Este es uno de los grandes problemas que tenemos con el empleo antiguamente de los conservantes, que todavía quedan, o incluso de las propias prostaglandinas, ¿no? que con frecuencia, si queremos ser estrictos, lo que hay que hacer es suspenderlos todo el tiempo que podamos antes de una cirugía para evitar ese efecto proinflamatorio. Por tanto, si pudiéramos ser capaces de disponer de una técnica que nos prepare el ojo para dejarlo en las mejores condiciones para poder ser sometido a una intervención de glaucoma, la verdad que sería fantástico. Yo creo que esto es una cosa que probablemente esté empezando a hacerse si no se ha hecho ya y yo lo veo muy interesante, desde luego. Yo quería decir una cosa en relación a lo que estás comentando, los pacientes con cirugía filtrante, que dependen de una ampolla, esos pacientes que tienen DGM, tú luego en casa, cuando normalmente los educamos, ¿no? Calor, masaje, ese masaje no se puede hacer en un paciente que tiene ampolla. Entonces es muy importante, yo pienso, y de hecho así lo aplicamos en la clínica, les hacemos el tratamiento de disfunción de glándulas de meibomio con el mismo parámetro que utilizamos en todo, no lo cambiamos por ser glaucoma, porque atendiendo a la fisiopatología, la luz pulsada intensa va a cerrar esos vasos, esas telangiectasias, va a disminuir la inflamación, que por eso estamos mejorando y estamos viendo cómo mejoran los parámetros en superficie ocular. Y en el caso de glaucoma, en condiciones normales el párpado, cuando nosotros parpadeamos, si funciona todo bien, se segrega de forma normal el meibo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una cronicidad con esa disfunción de glándulas de meibomio, hay ese aumento de temperatura, o sea, esa grasa que no sale con esa facilidad. Por eso es lo importante del masaje. Pero si nosotros conseguimos revertir y hacer que esa grasa ya salga con esa normalidad, ¿no? Que tiene que salir por esa normalización de los ácidos glandulares,
conseguimos que el paciente pueda hacer en domicilio su tratamiento sin necesidad de hacer el masaje en superficie ocular, porque si hacemos un masaje en párpado estamos afectando a un paciente que tiene una ampolla y no podemos tratar en ese sentido. Se supone que solo con el parpadeo tendría que ser eficaz para la liberación del meibo. María Ángeles. Y yo haría extensivo yo estoy totalmente de acuerdo y haría extensivo lo del masaje a pacientes operados de PRK, operados de cirugía refractiva. A mí un masaje enérgico tal y como se describe, yo he tenido casos en los que ha habido una modificación de la cara anterior y cuando ha dejado de darse el masaje ha cedido, incluso ha revertido astigmatismos de hasta 2 dioptrías. Pero yo incluiría las lentes fáquicas, incluirían el posoperatorio inmediato de cirugía intraocular. O sea, hay muchos momentos en los que un masaje enérgico de las glándulas de meibomio hay que tener mucho cuidado y yo no lo considero indicado. Entonces, en todos esos entornos, igual que estamos hablando de la ampolla de filtración o cualquier otra patología corneal importante, tipo, como una ectasia, como un queratocono, etcétera, hay que tener mucho cuidado y a lo mejor sí que es un campo que se abre a la realización de un tratamiento sin haber, como si dijera, exprimido los tratamientos anteriores. O sea, hay veces que tenemos que saltar a medidas diferentes, menos traumáticas para el ojo que un masaje crónico. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Si yo a mis pacientes con todas estas patologías, yo no les digo que se aprieten el párpado. Sí que es después de aplicarles la IPL, que ya el Meibum está más fluido, les digo que se aprieten ellos, o sea, que parpadeen apretando los párpados, que me parece mucho más fisiológico y que eso no les va a modificar la córnea, ni la ampolla de filtración, ni nada de eso. Porque lo que les decimos de apretar, aparte que lo hacen mal, que no sirve de nada, yo creo que pueden perjudicarse, sobre todo el que sea muy concienzudo, que los hay. Pero para ayudar eso con los pacientes que tienen quelesis, tú puedes usar brominidine y otra investigación que nosotros presentamos en ARVO fue Lumify, para coger ese conjunctivitis, para coger ese conjuntiva, para entrarlo un poquito más, para cuando está parpadeando, tú puedes expresar las glándulas. Entonces, usamos después de cada IPL y expresando las glándulas, después usamos algo para inflamación, como un NSAID, y también brominidine o Lumify. Y vosotros, como expertos, ellos ya han contestado, ¿pensáis que la pauta de tratamiento ha de ser la misma que para un paciente con un ojo seco convencional por disfunción de glándulas de meibomio? Porque no quiero decir desde un punto de vista teórico, porque yo cuando empecé con la IPL hacía exactamente mismos parámetros, mismas sesiones, separadas 2 semanas, exactamente igual, pero desde un punto de vista teórico, viendo un poco la fisiopatología del ojo seco en los pacientes con glaucoma, de la intervención de los tratamientos tópicos, ¿pensáis que podría tener sentido hacer algún tipo de modificación? Antonio. No, a ver, yo creo, bueno, si ya sabéis que nos vamos peloteando los pacientes, los de glaucoma, la siguiente visita tiene superficie, le quitamos cosas, se la vuelven a poner, y en los congresos de glaucoma cada vez se habla más de superficie que de presión intraocular, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hago yo, básicamente, es añadir ciclosporina, que no se ha hablado todavía, pero si no lo llevan, tanto el ojo seco es una enfermedad crónica inflamatoria como el glaucoma también tiene citoquinas, demás en el humor acuoso, y de cara a preparar las cirugías, el preparar la conjuntiva de cara a una posible trave o otro procedimiento. Quiere decir que como tratamiento coadyuvante a todo lo que hemos estado hablando, la ciclosporina, en mi opinión, es obligatorio. No sé cómo no se les ha ocurrido todavía a los laboratorios, y hace años que decimos una combinación de un antihipertensivo ocular con ciclosporina en el propio producto. Creo que sería interesante. Bueno, como diría Alfredo, efectivamente, quiero decir, eso lo hemos dado por hecho, que hacemos el tratamiento de la higiene palpebral, de las lágrimas artificiales, la ciclosporina en los casos que se necesita. O sea que ya estamos efectivamente un escalón más allá y lo que queremos saber es si realmente os llega un paciente con disfunción de glándulas de meibomio y tratamiento hipotensor
Y Claro. que Es que para responder esa pregunta, yo creo que hay que ir a la patogénesis, que por eso quería preguntaros a ti, que eres el investigador principal y que has estado en estas charlas de las ACRS en glaucoma. Es decir, hay que ver el concepto. El concepto es en qué, porque claro, yo tengo muy asociado el tema de glaucoma con el tema de la MGD, que es la combinación peor, o sea, tratamiento tópico y tal, pero habría que analizar, y entonces ahí sí que podemos cambiar los parámetros o pensar qué aproximación es mejor, si ciclosporina o no, es decir, en qué te cambia el tratamiento crónico de glaucoma para un tratamiento de IPL, o sea, es decir, en qué es la fase fundamental o en qué actúa. Y entonces, sabiendo eso, tú ya puedes después añadir ciclosporina, porque claro, todos sabemos que es multifactorial, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y el papel que tiene la IPL en la patogenia de un ojo seco inducido por tratamiento crónico médico de glaucoma, en qué influye? Entonces, si dices, bueno, influye porque la prostaglandina vasodilata los vasos palpebrales y entonces con la IPL vamos a reducirlo. O puede ser beneficioso porque la brimonidina produce más citoquinas, etc. O sea, yo quiero saber, tú que tendrás información tremenda, o cuando tú has revisado, José María, para el paper que has hecho, es decir, la patogenia, ¿dónde está? Y una vez que tienes la patogenia, ¿en dónde actúas? Entonces, vamos a coger eso uno por uno. Entonces, ¿qué hace ciclosporina? Baja los T-cells, ¿verdad? Entonces, publicamos un papel demostrando que IPL baja interleukin 17. ¿Qué es interleukin 17? Viene de T-cells, T-helper cells, interleukin 17. Entonces, el IPL está haciendo que el ciclosporina está haciendo. Ciclosporina es muy difícil porque es hydrophobic. Muy difícil para penetrar en el ojo. Eso porque los ponemos en aceite de peanut oil y ponemos en aceite de castor oil para que penetrar. Entonces, en los gotas de glaucoma, esos penetran muy bien. Entonces, poniendo los dos va a ser muy, muy difícil hacer una gota como así. Entonces, y me gusta ciclosporina, no estoy diciendo pero puede usar IPL en vez de usar ciclosporina porque están haciendo las mismas cosas, están bajando el interleukin 17, que es el más específico inflamatorio de ojo seco. sí, yo creo que es que además los pacientes prefieren, en el momento que lo prueban, prefieren hacerse la IPL a que les pongas el tratamiento con ciclosporina. Pues el tratamiento con ciclosporina, entre el tiempo que tarda en empezar a hacer efecto, lo que les molesta, y en cambio con la IPL notan una mejoría muy rápida y muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, también hay que avisarles, lógicamente, que el tratamiento en la mayoría de las veces va a ser un tratamiento crónico, en la mayoría de los casos, ¿no? El tratamiento antiglaucomatoso es crónico y, por supuesto, pues habrá que irles haciendo luego las sesiones de mantenimiento que sean necesarias en función de cómo se vayan encontrando. Pero el paciente está muy agradecido porque mejora enormemente, ¿no? Y las tasas de ojo seco y de DGM que tenemos en los pacientes con glaucoma es del 40 al 50%, o sea que eso es lo que está publicado, no son proporciones pequeñas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un pool de pacientes y en cualquier clínica para tratar al paciente de forma integral yo creo que se debe manejar. Claro. Entonces, al cerrar tu pregunta, dirías, protocolo para pacientes de glaucoma sería igual que un tratamiento de ojo seco. Yo de momento es lo que estoy haciendo, por eso ¿Estás de acuerdo en sí, eso? de momento no me han retroalimentado con nada distinto, pero hacemos eso. Digo, María Ángeles. Yo lo que sí que he notado un cambio de, vamos a poner 7 años a esta parte. Yo trabajo mucho con pacientes glaucomatosos y, como dice Antonio, estamos enfrente de la consulta de glaucoma y lo que te llega son los casos recalcitrantes. Hace tiempo, yo siempre lo que he hecho es quitar absolutamente todo
darle un Edemox y empezar a regenerar. Venían, bueno, que tenía todo el globo ocular, con un ojo hiperémico y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que se tardó un poquito en generalizar el uso de fármacos sin conservantes en el glaucoma, sobre todo cuando una terapia mantenía bien la presión ocular y parecía que el paciente no se quejaba, ¿no? Era raro decir, deje de tomar esto y le vamos a cambiar por esto sin conservantes. Yo creo que eso ha evolucionado en los últimos 7 u 8 años y yo ya no veo ese tipo de pacientes. Pero sí que es verdad que el paciente que ha tenido durante tanto tiempo ese tratamiento, la sequedad ocular y la disfunción de glándulas de meibomio le queda. Entonces, es diferente el paciente que te llega con una alteración de la película lagrimal al paciente que tiñe absolutamente todo y que tienes que, yo quito absolutamente todo y voy introduciendo, después de regenerar la superficie, uno a uno los nuevos colirios. Y yo creo que gracias a Dios, por lo menos en mi entorno, algo está cambiando. Y también hay que considerar que cuando no se puede controlar la sequedad ocular ni la superficie, a lo mejor es una indicación de una cirugía filtrante. Tanto como no controlar la presión intraocular con el tratamiento. Es ¿No que creéis? creo, Totalmente de acuerdo contigo. claro, no, yo creo que tienes has hecho un buen trabajo de paciencia, porque, vamos, eso del Edemox y tal, es que no lo hemos hecho nunca. O sea, nosotros directamente íbamos a la cirugía, o sea, pacientes que están con Perdona, es que yo no soy glaucomatóloga. Ya. Me lo traían a superficie, yo le daba el Edemox, curaba y luego les pasaba y decía, por Dios, mantenerlo Pues así, si no va bien, operarlo. El glaucoma estaba bien, ¿eh? Porque, vamos, yo te digo eso, que yo, un paciente con una queratitis tremenda y una hiperemia brutal y la no tolerancia a fármacos, vamos, no tienes que someterle a nada más que una cirugía. Pero hay que preparar el ojo para una cirugía. Yo se lo dejaba preparado. Claro, Por es eso mi hacía pregunta. eso. Esa Por es- eso le ponía el Edemox, le daba todo el tratamiento de superficie con todas las medidas antiinflamatorias que podía y a veces introducía un colirio sin conservantes. Y en ese momento es cuando hablabas con el compañero y decías, por favor, o si se mantiene así contra la tensión, bien. Pero si no, directamente a cirugía. Esa es mi siguiente pregunta. Mi pregunta era, y ya antes lo ha comentado, me parece, Carlos, ¿cómo prepararíais al paciente para una eventual cirugía? Un paciente de estos polimedicados con el ojo seco, alteración de la superficie ocular, etcétera. Y si pensáis que la IPL puede tener un papel en el que ya Ivonne y yo lo hablamos hace mucho tiempo, la IPL podría tener un papel a la hora de preparar estos ojos de cara a la cirugía. Bueno, Carlos. Sí, bueno, yo creo que es esencial. Yo diría que casi todos los pacientes. Otra cosa es que en la práctica clínica habitual, la presión asistencial a veces pues no nos permite suspender los fármacos que querríamos, pero lo que creo habría que hacer de forma habitual es suspender toda la medicación tópica y poner Edemox, lo que tú comentabas anteriormente, y poner incluso un corticoide de superficie suave durante una semana previa, incluso más si podemos. Y es la forma en la que actualmente nosotros tratamos de cuidar la superficie para que luego pues no nos encontremos con un fracaso precoz, ¿no? Lo que pasa es que generalmente no es suficiente, porque también es cierto que aunque se ha tardado en implementar el uso generalizado de los fármacos sin conservantes, se ha tardado lógicamente, pero yo creo que tampoco tenemos los ojos tan mal como en nuestra época, por ejemplo, cuando éramos residentes. Yo creo que la llegada de todas las prostaglandinas que son proinflamatorias pero que no llevan conservantes, pues lógicamente la mayor parte de ellas ha sido un cambio radical, aunque las prostaglandinas por sí mismas ya son proinflamatorias y producen cuadros de hiperemia. Y también los pacientes no llegan tan polimedicados como antes. Por supuesto, claro, lógicamente. Ya. Entonces, todo ese tipo de factores al final nos lleva a que si tenemos una herramienta que podemos preparar aún mejor, que lo desconozco realmente si se puede hacer, previamente a la cirugía, no sé si hay que hacerlo un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, no lo sé, pero sería desde luego muy interesante. Pero sí que es cierto que en el momento actual los pacientes con enfermedad importante tenemos que prepararlos quitándoles la medicación suya, desde luego, y como comentabas, pues con Edemox previo. Yo creo que ahora sí que somos muchísimo más cuidadosos que éramos hace unos años. Somos mucho más conscientes de que la alteración de la superficie ocular
va a tener un efecto no solo en la calidad de vida del paciente, en el cumplimiento, en la persistencia, sino también, como habéis dicho, en el éxito de la cirugía filtrante, que al final tú haces una cirugía para intentar controlar la enfermedad del paciente. Y si la cirugía ya está condenada al fracaso por el estado del párpado y el estado de la conjuntiva, etcétera, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es también otra labor de concienciación y de colaboración con el Departamento de Superficie Ocular a cómo preparar a esos pacientes de la mejor manera de cara a la cirugía, ¿no? Y Además, aquí, dime. No, perdona. No, que además con los MICs, con la llegada de los MICs, esto nos ha permitido pues, no tener tantos pacientes con 4 medicamentos, por ejemplo. Eso es algo que, bueno, de hecho en algunos países está comercializado, un fármaco con 4. Pero aquí ya no es tan habitual eso, ¿no? Gracias a los MICs y a otro tipo de cirugías. Y bueno, vosotros tres, Carlos, yo no sé si tú tienes experiencia con SLT, quiero decir, porque SLT ha tenido como una aparición así bimodal, ¿no? Tuvo durante una época, pues se utilizaba bastante, no demasiado, pero bastante, luego bajó y ahora realmente, tú antes lo has mencionado con la aparición del estudio Light, ¿qué aporta la SLT? Nos permite igual disminuir carga de tratamiento, es una alternativa al tratamiento médico, ¿qué es lo que aporta? Bueno, la SLT yo creo que, de hecho, ha sido incluido recientemente en las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma. Y yo creo que es uno de los principales tratamientos a considerar cuando nos encontramos un diagnóstico reciente de glaucoma o de hipertensión ocular. ¿Por qué? Porque al menos es tan efectivo como el iniciar un tratamiento con terapia tópica. Al menos esto es lo que nos dicen los estudios. Esa fue la gran revolución realmente del estudio Light en el año 2019. Por tanto, yo creo que vamos a evitar una gran parte de los efectos secundarios que tenemos con las gotas. ¿Qué pasa? Que no en todos los pacientes funciona, pero sí en cerca del 85 o 90% de los pacientes. Entonces, este efecto va disminuyendo con el paso del tiempo y ahora, bueno, pues parece que pues, las nuevas tendencias es a repetir el tratamiento de forma anual. Entonces, yo ahora mismo, paciente que recién diagnóstico de glaucoma de hipertensión ocular, en la que creo que es necesario iniciar un tratamiento tópico, siempre le ofrezco realizar una trabeculoplastia selectiva, siempre por sistema. De hecho, incluso pacientes con glaucomas controlados, con 1 o 2 fármacos, les propongo también, incluso aunque no tengan síntomas importantes de síntomas de función de las glándulas de meiomio, en realizar la SLT. ¿Por qué? Porque creo que me dejo un arma, me dejo la posibilidad de poder añadir otros fármacos más adelante cuando realmente los necesite. Y puedo realmente bajar la presión intraocular y aunque solamente sea disminuir el número de fármacos, me vale. En muchos de ellos, si están con un fármaco, podré incluso suspender ese fármaco. En otros muchos podré disminuir la cantidad de fármaco, pero desde luego creo que a largo plazo nuestros pacientes de glaucoma, que son pacientes crónicos de por vida, creo que lo van a agradecer. Vale. Simplemente antes de que contestéis, Demian y Alfredo, el estudio Light, para los que no lo conozcáis, es un estudio que se publicó en Lancet en 2019, me parece, o 2020, 19. que lo que hacía era pues, comparar la eficacia y la seguridad de la SLT frente a la monoterapia con prostaglandinas como tratamiento de primera línea para el glaucoma. Y entonces concluyó que conseguía pues, una mayor tasa de control durante más tiempo que el iniciar el tratamiento con prostaglandinas, ¿no? Con lo cual, pues eso también redunda en mejoría de calidad de vida, mejoría o menos efectos adversos a nivel de la superficie ocular en más pacientes durante más tiempo, ¿no? ¿Cómo lo utilizáis, Alfredo, Demian? ¿Lo utilizáis como tratamiento adyuvante, tratamiento de primera línea? Yo creo que ¿Lo proponéis a los pacientes? Bueno, yo creo que la SLT tiene su hueco y su indicación, ¿no? Está claro. Y está claro que, claro, no era la LT. La LT era tremenda, ¿no? Eso era, pues eso, utilizarlo solamente una vez, retratamientos muy problemáticos, y entonces la SLT pues, fue otra historia, ¿no? Al principio se utilizó, pero yo creo que siempre teníamos el esquema típico europeo, que tampoco es en Estados Unidos. El típico es medicación, láser, cirugía, ¿no? El básico. Pero yo tengo una anécdota que examinando los Bohr hace 4 años en París, había un colega mío examinando que era glaucomatólogo en Suiza, y hablando de esto decía, no, yo es que a mis pacientes les hago de primeras SLT. Claro, también influía mucho medios económicos. Claro, la práctica que hacía esta persona era totalmente privada, en Suiza, un país tal, y a lo mejor también el precio de los fármacos. A lo mejor en Estados Unidos ahora mismo se está haciendo mucha SLT porque el precio del fármaco no es como en España, ¿no? Aparte de que sean las indicaciones. Yo creo que, claro, el gran empuje de esto fue el estudio Light, que se hizo un estudio
pues bien diseñado, comparativo. Entonces yo, oye, pues efectivamente, lo que antes a lo mejor era intuitivo o antes dejabas como segunda línea, en otros sitios se utilizaban como primera línea, pues ahora dices, oye, puedes utilizarlo como primera línea porque tienes un estudio en que incluso se dice eso, que no está tratado, o el ojo que es virgen, es más eficaz la SLT. Sin duda. Y de hecho eso parece, porque efectivamente la SLT al principio tampoco tenía tanta eficacia, o yo no veía en la práctica mía una eficacia muy grande, quizás debido a eso, porque la dejábamos como tratamiento de último, vamos, de ya previo a la cirugía, ¿no? Entonces yo creo que también influye un poco eso, medio económico donde haces tu práctica, coste de fármacos que hay, entonces efectivamente pues pasas de repente de una banda a otra y son una cosa varios factores que actúan, ¿no? ¿Debe? Yo utilizo SLT como absoluta primera línea en cualquier hipertensión o glaucoma de ángulo abierto que no sea inmediatamente quirúrgico. Si hay un caso con una basal muy alta o un caso con un campo muy avanzado, no pasamos por SLT, pero en cualquier caso en que me planteara un fármaco, yo trato directamente siempre con SLT. Me parece que es completamente lógico, que está refrendado por los números publicados y por los nuestros, y que además es estar del lado del paciente. Cualquier estudio de cumplimiento de glaucoma que no tenía en cuenta los efectos secundarios sistémicos más allá de cierto punto, porque si los mirábamos más, veríamos más, habla de un cumplimiento en el mejor de los casos de un 60% del mejor. Evidentemente, ir con una gota en el bolsillo, la conciencia de enfermedad, es completamente lógico. Cuando hablas con un paciente y le propones controlar un glaucoma sin llevar gotas y que por encima de un 80% de los pacientes de los que tienen requerimiento de uno o dos fármacos puedas controlar directamente con eso, no ya reducir la carga de fármacos, que también, y no ya rescatar casos, incluso casos de cirugía filtrante, que también, sino que como primera opción me parece que en medicina pública no sé, el estudio de evaluación de NICE, que es colateral con el LIGHT, es que en Inglaterra no te prescriben un colirio si no te has hecho un SLT, si tienes el ángulo abierto y cumples los criterios que sean de basal y de avance de campo, que no sean quirúrgicos, por sostenibilidad del sistema. La SLT es mucho más sostenible. Y la IPL va en ese sentido. O sea, a mí hay una cosa que siempre me llama la atención, que son las listas largas de fármacos. O sea, yo creo que cuando ponemos una lista muy larga de fármacos o proponemos alternativas que son listas muy largas de fármacos, en general hay veces que no hay más remedio, pero somos poco realistas a la hora de ver, o sea, los pacientes multiplican sus incomodidades y si estamos hablando de que los pacientes se hacen mal los masajes, ¿quién se puede poner una lista de 10 gotas o de 15 gotas? Nadie se pone una lista de 10 gotas, es imposible. Entonces hay que intentar racionalizar, acortar y hacer a los pacientes posible el cumplimiento. No tenemos evidencia de que la IPL pueda preparar una conjuntiva, pero si pudiera prepararla, es maravilloso ponerse menos gotas. Cada vez que un paciente dice, es que me pongo menos lágrimas, eso no es una cosa banal, es un asunto de calidad de vida fundamental. Y la SLT va en paralelo. Estaba pensando en, claro, antiguamente había fármacos o cirugías filtrantes, desde K-Mix, yo por ahí tengo algún caso que he enseñado como fuera indicación de Mix, casos de superficie ocular en los que la gente está ciega por la superficie y la alternativa no es hacerle una filtrante, hoy en día, no es hacer una filtrante de entrada, porque vas a cambiar un problema de superficie por otro que estás creando tú y que es también difícil de tratar. Si hay formas intermedias de tratar y de reducir la agresividad de las técnicas para que la gente pueda vivir viendo, a lo mejor mi paciente tiene 90 años y podemos aceptar una tensión más alta, tratarle con un mix, tratar la superficie y que el paciente vea y viva. Entonces, me gusta mucho todo lo que suponga, recapitulando todo este batiburrillo, reducir, o sea, estar del lado del paciente y pensar en lo que el paciente de verdad puede hacer y lo que afecta a su calidad de vida. A veces el coste de enfermedad del tratamiento es más carga que la enfermedad en sí, durante una gran parte. Y eso en cosas como el glaucoma es una cosa muy importante. Entonces, que hay que ponerse de ese lado y que la IPL, si nos puede ayudar en ese sentido, va a ser maravillosa, como lo es la SLT en mi caso. Creemos que hago muchísima y encantado. Carlos, ¿tú tienes experiencia con SLT? ¿La utilizas habitualmente? No, yo no la utilizo. Sé que, hasta donde yo sé, creo que la media de efectividad es entre 6 meses, un año, como mucho. Más. 2 y 3 años, sí. Hasta Depende de yo lo sé, que... por eso te digo que no estoy en ello. Pero bueno, se suele repetir anualmente. Se suele repetir anualmente. La tendencia actual va por ahí. Pero, y además no es la misma eficacia cuando se utiliza como primera línea como cuando se utilizan pacientes que ya están siendo tratados. Pero quería decir, y no sé si esto pasó aquí con COVID, pero con COVID no podíamos ver los pacientes. Entonces,
demostró que mejor hacer cosas con tecnología como un SLT en vez de gotas, porque tenía pacientes que no podían conseguir sus gotas. Y esto fue no para una semana, 2 semanas, fue para algunos meses. Entonces, mejor tratar con SLT. Si tú estás haciendo ojo seco en tu clínica, tú vas a usar SLT y no vas a usar gotas, porque sé qué va a pasar con estos pacientes con tiempo en las gotas. Entonces, para mí no lo tengo que pensar, pero en Estados Unidos sigue muchos doctores usando gotas y no usando SLT, ¿no? Y no sé por qué. Porque tenemos la información ahí, pero tengo muchos pacientes que no han ofrecido el SLT. Dice, ¿tenemos un láser? ¿Hablaron de eso? No, nadie me habló de haciendo este tipo de tratamiento. No, pero es que en eso es interesante, porque hay una aproximación a la SLT que, como dices, es bimodal. Yo es que la SLT que tengo no la compré, yo la heredé. Compré una clínica con una SLT dentro y entonces yo no estaba convencido y la usaba muy poco. La usaba en los casos de rescate como se usaban. Porque además me daba reparo cobrar por algo de lo que había estado leyendo acerca de la quizá relativa potencia. Y mi aplicación de la SLT ha ido increciendo porque me ha convencido el resultado. Y además, yo al principio utilizaba los patrones antiguos que hablaban de hacer 180 grados a potencia más baja posible. Es que no es así como funciona. Es que el SLT hay que hacerte 180 grados si el paciente se lo puede permitir y no hay ninguna amenaza que lo contraindique expresamente, que es muy pocas veces, y hay que utilizar la máxima potencia posible, que es cuando funciona más. Entonces, yo tengo pacientes que les hice una SLT hace un par de años y no estaba convencido y se la he repetido con otros parámetros y me ha funcionado. Entonces, no es me ha funcionado, es que el porcentaje de eficacia cambia radicalmente. Entonces, creo que merece, vamos, y es que el estudio Light, cuando lo veía, me falta enmarcarlo. Y una pregunta, porque tú has dicho que la has heredado, pero tú te la has comprado, tú también, entonces, bueno, y tú, aunque la hayas heredado, ¿piensas que en un caso que tengas que cambiar tu láser jack, pues merece la pena, es posible amortizar esa diferencia entre lo que es la adquisición de un láser jack y un combo? Es posible amortizar, pero sobre todo es que vas a hacer el bien. Es decir, tienes que ver si te puedes permitir hacer el bien. Pero yo creo que te lo puedes permitir. Bueno, pero la todos, gente... todos hacemos el bien, pero además tenemos que pagar nóminas, tenemos que... Sí, es evidente, es lo que estaba intentando decir. Que tienes que pensar si te puedes permitir hacer el bien, pero te lo puedes permitir, porque la gente lo acepta y porque es una tecnología... Vamos a ver, yo solamente estoy cómodo haciendo cosas que sé que funcionan. Porque si no, yo le puedo decir a la gente que tiene 11 de tensión, pero en la farmacia le van a decir que no es verdad. Entonces, lo que yo haga se tiene que ver. O sea, yo no puedo andar aplicando una tecnología que sé que es ineficaz y buscando una excusa para explicarle al paciente por qué, aunque no sea eficaz, en realidad sí lo es, pero él no se ha dado cuenta. Es que la SLT funciona. O sea, cualquiera que la haga va a ver que funciona. Ya no es una tecnología cara, tiene mucha aceptación, tiene una indicación amplísima. Es dificilísimo hacer daño con una SLT. Yo he visto como mucho visiones borrosas a los 3 días. O sea, hasta 3 días, pero que habitualmente al día siguiente el paciente está incorporado haciendo vida completamente normal. También las pautas, es verdad que he subido mi pauta de antiinflamatorios después de las primeras veces que subía la potencia, y cuando vas cuadrando la técnica, se incorpora, o sea, es muy fácil de meter dentro de una práctica generalista, es absolutamente fácil de aplicar, se ve el ángulo perfectamente, o sea, y además el paciente que va a responder lo ve, o sea, si tú ves ángulo en el que se puede aplicar, lo puedes dar. Carlos. Yo ese aspecto mercantilista, la verdad que quizás, de hecho antes te preguntaba y bueno, pues estoy tratando de indagar un poco para el tema de la IPL, es decir, porque yo, como de esto sé bastante menos de la IPL, pues lógicamente quiero que la gente de mi clínica que se dedica a superficie pues me diga, mira, estos son los números y esta es la realidad de si compramos este equipo. La SLT realmente no hice esos números. Yo quería el equipo, entonces vi que, bueno, que se ajustara a lo que yo me podía gastar, pero yo realmente no hice unos números, es decir, por tantos procedimientos voy a ganar tanto y al final de año lo amortizo en tantos años. Realmente no lo hice, a lo mejor de forma equivocada, a lo mejor porque no tengo un gerente que me esté ahí apretando, ¿no? Pero realmente yo lo compré porque creía en él, porque creía que me iba a beneficiar de poder hacer un tratamiento en pacientes en los que, como hemos hablado antes, pues había otras soluciones que quería dejarlas para más adelante. Y yo creo que me lo he comprado un poco porque necesitaba tener algo que me permitiera bajar la tensión como un tratamiento inicial. Y bueno, para mí era, pues vamos a decir, un capricho
médico, no realmente un capricho para mí, lógicamente. La IPL, en mi caso concreto, quizás es una cosa un poco diferente, en la que a lo mejor, pues hombre, quizás tenga que echar más números, también es más caro, entonces es quizás distinto. Entonces yo, al menos en mi caso, no me lo planteo como algo desde el punto de vista económico, que yo creo que probablemente se tenga que hacer, ¿no? No digo que tenga que ser lo que yo he hecho, porque quizás esto que he hecho yo no tenga mucho sentido, ¿no? Pero realmente en mi caso ha sido así. Alfredo. No, yo creo que con justificar la SLT ahora, después de, yo creo que son 20 años, ¿no? Más la SLT que tiene. Sí, más o menos. Más o menos 20 años. 2002 fue aprobado por la CDA. 2002, efectivamente. Yo creo que a estas alturas, vamos, no hay que justificar nada. O sea, yo creo que la trabeculoplastia, incluso la de Argon, pues estaba también justificada cuando había eso. Pues la SLT igualmente. Entonces, yo creo que una compra de una SLT no es por un método, o sea, decir, un medio económico, qué rentabilidad le voy a sacar a eso. Es que al final tienes que indicar una SLT. Antes, cuando no había a lo mejor estos estudios de la precocidad de la SLT o de primera línea, pues tenías que también tenerla, porque había pacientes que efectivamente, los pacientes no puedes ir con 5 colirios por la calle o con 4 colirios. Al final es un escalón terapéutico que tienes que tenerlo. Y después justificar el glaucoma es que también no se justifica vendiendo o intentando convencer a un paciente. El glaucoma, si la estadística y has hecho el glaucoma, es que el glaucoma es impepinable, o sea, o es eficaz o no es eficaz en un procedimiento. Entonces, al final, procedimientos que has visto, yo no soy muy mayor, pero yo he visto procedimientos que se han ido totalmente al garete. Claro. Y cosas que decían, oye, esto va a ser buenísimo, y al final ha habido cantidad de válvulas, dispositivos, etcétera, que han funcionado. ¿Dónde están ahora el iStent? El iStent está, o sea, cuando has hablado de mix, es que no tiene nada que ver un iStent con lo que puede ser un PESERFLO. Entonces, al final, dices, bueno, vamos a hablar efectivamente de que en el glaucoma es impepinable. Bueno, pues como todo en oftalmología, pero en esa, ahí no tienes que decir nada. Dices, oye, ¿funciona o no funciona? Ya está. Entonces, un SLT, pues funciona lo que funciona. Tampoco nos volvamos locos con la bajada de tensión ocular de la SLT y a utilizarlo cuando debemos. ¿Que ahora hay esta evidencia que en primeros pacientes puede ser buena? Joder, pues fantástico, porque tú a un paciente, como le digas, tienes que ponerte una gota, y además que te llegan diciendo para toda la vida, o sea, se lo saben ellos ya. Vamos, ¿quién va a escoger ponerse una gota diaria? Todo el mundo le dice, oiga, hágame algo. Vamos, yo creo que incluso alguna hasta se pondría un mix antes de poner una gota. Lo que no das esa opción, porque tú eres el que vas a orientar el tratamiento en el glaucoma. Claro, no estaba pensando en tratamientos de glaucoma precisamente, de los que hay que justificar la eficacia, sino que es el paralelismo, o sea, en ese ahora mismo no hay tanto que pensar. Claro que funciona lo que funciona, y al paciente lo primero que se le cuenta siempre, pero no solamente en esto, sino en cualquier cosa que hagas, es que lo que hagas puede fracasar. Le cuentas cuáles son las opciones de fracaso y le permites, bueno, no le permites, tú encaminas una elección, pero vas a aceptar la elección de los pacientes, ¿no? Pero me refiero a que es muy fácil encontrarle un hueco. O sea, ha habido tecnologías en otras partes de oftalmología en las que había que buscar más los encajes en casos muy concretos, o buscar, hasta en tecnologías de difusión muy amplia. Para mí es difícil justificar un láser de femtosegundo con los datos que hay, y mira que hay datos, ¿no? Pero es un tema largo y opinable. Pero una SLT no está en esas. O sea, los números te apoyan, es una medida, primera, que tiene una tasa de riesgo-beneficio que es muy evidente, de coste-efectividad que es muy evidente, que debía saber el financiador público, que también es una parte que sería interesante. Y en cuanto a la amortización, que yo creo que sí es razonable mirarlo, porque tienes que saber si te puedes permitir hacer el bien o eso te va a cerrar la clínica. Creo que no hay mucho, no es una cosa muy complicada, ¿no? Para mí la clave de la SLT es saber lo que queremos de ella. O sea, no podemos pretender encontrarnos un descenso de tensión como el que encontraríamos en una cirugía de glaucoma. Es decir, realicemos una SLT y no vamos a tener 8 o 9 de tensión, que es lo que a lo mejor estamos a gusto, nos encontramos cómodos cuando operamos con una cirugía filtrante. Vamos a tener un descenso de un 20, un 30% a lo sumo, algo parecido a lo que encontraríamos pues, con el empleo de una prostaglandina, por ejemplo. Si somos conscientes de ese aspecto, pues vamos a hacer las indicaciones adecuadas y vamos a no frustrarnos ni a frustrar al paciente. O sea, yo a los pacientes siempre les digo, vamos a intentar bajar la presión intraocular, pero no le garantizo en ningún caso que vaya a necesitar otros fármacos adicionales, ni siquiera que se lo vaya a bajar. Se la puedo repetir,
De hecho, con frecuencia se la repito generalmente en el primer año. Entonces, bueno, yo creo que es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber qué arma tenemos con nosotros y sacar el máximo provecho de ella. Carlos, Que ¿quieres no, comentar estoy algo? escuchando de la SLT y estoy pensando, digo, pues es que son dos equipos totalmente complementarios. La SLT para hacer el bien, ¿eh? Y la luz pulsada para hacer el bien también y para rentabilizarla. Cuando decías lo de la rentabilidad, yo el año pasado hice una presentación de sobre ojo seco y todos los equipos que tengo de ojo seco, y bueno, casi todos los equipos tenían una rentabilidad del 50, 60%. Con la IPL la rentabilidad el año pasado en la clínica mía era de más del 120%. O sea que si tú lo utilizas para ojo seco y para glaucoma, la rentabilidad te la vas a tener. Y también estoy pensando un poco que, claro, yo creo que empezamos la casa por el tejado en cuestión de cirugía refractiva. Empezamos poniendo lentes para eliminar las gafas, esto era fantástico, pero claro, había muchos, lo que decía antes esta mañana, que había muchos fracasos, porque no pensábamos en la superficie ocular. Entonces, ya que lo hice mal, vamos a operar y luego ya a arreglar el problema de la superficie ocular. Ahora ya he cambiado, ahora cuando vamos a hacer una cirugía refractiva, una cirugía de catarata, prácticamente todos mis pacientes se llevan 2 sesiones de luz pulsada antes, salvo que tengan la superficie muy bien. 2 semanas antes o un mes antes les hacemos 2 sesiones de luz pulsada y las cirugías del postoperatorio son maravillosos, porque están contentos, porque no tienen problemas de sequedad más allá de las primeras 4 semanas. Y claro, pensando en el glaucoma, digo, pues no vamos a empezar la casa por el tejado, vamos a empezarla bien ahora. ¿Por qué todos estos pacientes que vamos a operar de glaucoma, que están con tratamiento, por qué no empezamos a hacerles la luz pulsada? Yo lo estoy haciendo. Yo a todos mis pacientes que veo con glaucoma, con sus prostaglandinas, les ofrecemos, oye, tenemos esto, te va a mejorar los síntomas. Y yo creo que los pacientes de glaucoma ya tienen asumida su enfermedad y la mayor felicidad que les podemos dar es decir, te voy a bajar una gota o voy a tratar de reducirte el tratamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con la SLT, con la luz pulsada. Una pregunta, José María, que iba a hacer. Dime. Antes de tema más que si vamos al tema económico, nos hacemos otra sesión de la economía. Oye, que es interesantísimo. Un comentario. Exactamente. Pero bueno, está muy bien, está fenómeno. Pero yo te decía una cosa, en lo que tú notaste, o tus que tenéis más volumen de pacientes, los que tratáis más volumen de pacientes de glaucoma, ¿es más la sintomatología subjetiva o los parámetros objetivos? O sea, porque tú dices, cuando hacemos la IPL a los pacientes que tienen glaucoma, el tratamiento de glaucoma, están muy contentos y ellos subjetivamente están muy bien. ¿Tú has visto que hay mayor subjetividad positiva que después datos del NIBUT o datos que haya recogido en el paper? Pero recogimos parámetros objetivos y mejoraban de forma significativa también. O sea, no mejoraba la hiperemia, pero lógicamente la hiperemia es un efecto adverso de los fármacos. Nosotros no les modificamos en nada el tratamiento que tenían, con lo cual si un paciente estaba con latanoprost, pues seguía con latanoprost hasta el final, con lo cual si tenía hiperemia por latanoprost, al final seguía teniendo la hiperemia por latanoprost. Pero los parámetros objetivos de tiempo de ruptura lagrimal, de los parámetros de queratograph, etcétera, mejoraban de forma significativa. El OSDI, todos los parámetros de cuestionarios de... yo sé relativamente, o sea, no me ponga, pero OSDI, todos los cuestionarios que hicimos, que ahora no lo recuerdo, todos, el SANDE, bueno, pues todos mejoraban de forma significativa. Es decir, que eran pacientes, lógicamente eran pacientes de un entorno público, con lo cual ellos no iban demandando nada. Es decir, eran pacientes que yo veía que ni siquiera tenían una sintomatología, pues los pacientes de allí del hospital son muy entregados, los pobres, entonces hay alguno que está fastidiado, pero bueno, que sabe que tiene que cumplir con su tratamiento, y entonces eran pacientes que íbamos reclutando entre esos pacientes que yo veía que tenían esa DGM y les pedíamos los cuestionarios pre. El paciente refería las molestias que tenía y luego después del tratamiento y mejoraban de forma significativa. Vale, pero un poco más los subjetivos o muy correlacionado, o sea, muy paralelo. O... Yo creo bastante paralelo. Sí, o sea, es la el paciente también. Pero muchos de esos pacientes que tienen queratitis, sus nervios no están funcionando, entonces no tienen los mismos síntomas que otros pacientes con ojo seco. Entonces, los pacientes con ojo seco que tienen glaucoma no quejan
tanto como los otros pacientes. Y creo que es porque el neuropatía que Claro, tiene. Yo creo que he cambiado, sí que es verdad que he cambiado la selección de mis pacientes. Ahí era un poco a demanda, es decir, yo veo mucho paciente o veía mucho paciente que potencialmente se podía beneficiar y ahora sí que soy más conservador desde un punto de vista de decir, bueno, ¿a quién se lo hago? Pues al paciente que me refiere molestias y que me refiere a alteraciones de la superficie ocular o que yo veo que pueden estar relacionadas con el tratamiento. O sea que es verdad que ahora en un entorno privado pues soy un poco más restrictivo a la hora de indicar la tecnología, aunque yo se la plantee y piense que el paciente se puede beneficiar, pero soy mucho más reactivo que proactivo, ¿no?, en el entorno privado. Pero lo que hablaba antes de la amortización, yo creo que es para los que somos nuestros propios gerentes, es un tema importante, ¿no? Y yo creo que haciendo buena práctica, siguiendo las directrices de las guías de NICE, como decían, de las guías, de múltiples guías que ya han adoptado la SLT como tratamiento de primera línea o como tratamiento adyuvante. Y yo, desgraciadamente, en mi clínica veo pacientes de sociedades y a esos pacientes que tienen la trabeculoplastia incluida en el baremo, es que tampoco tienes que crearle una expectativa al paciente ni cobrarle un sobreprecio para hacer una trabeculoplastia selectiva, con lo cual es muy fácil, bajo mi punto de vista, amortizar la diferencia entre que tengas que recambiar un láser YAG aislado o pagues la diferencia de un combo SLT, porque vas a poder hacer buena práctica y sin crear unas expectativas descomunales, pues vas a hacer el tratamiento que debes hacer, ¿no? Si os sirve de algo, yo, tras escuchar esto, desde luego, si yo tuviera ahora mismo un diagnóstico de glaucoma, creo que optaría, sin duda alguna, por este tratamiento de primeras. Y soy oftalmólogo, no paciente. Yo, la alternativa de ponerme una prostaglandina con todas las consecuencias locales, al parecer solamente, pero bueno, la hiperemia, la pigmentación, etcétera, con un tratamiento que, como ha sido estudiado, por lo menos comparativamente y durante 2 años, que parece una tontería, pero 2 años son mucho, yo desde luego como oftalmóloga, para mí, no lo dudaría. Os lo digo por si os sirve de algo a vosotros. No sé. Yo una pregunta quería hacer con respecto al caso que presentó antes Ortiz de Zárate. Begoña, me parece muy interesante esa despigmentación que vistes. Es decir, que notaste que el iris estaba pigmentado por la... Un calentamiento del iris porque tenía una pigmentación. Esa fue la explicación que yo... O sea, que tú aplicaste la IPL con tus parámetros normales. Con los parámetros, pero con los parámetros de fototipo de piel por test de Fitzpatrick. Sí, lo estándar, fui consciente de que tenía un iris tan pigmentado. Pero ¿y con protector de córnea? Con protector externo. Protector externo, no cascarilla. Exacto. Y desde entonces no he vuelto a hacer un tratamiento sin protector debajo de los párpados. Claro. O sea, tuvo una uveitis hipertensiva moderada que se controló en poco tiempo, pero que, bueno, de hecho lo pasé a Aitor Fernández para que hicieran un trabajo sobre el tema, porque me parecía, miramos la bibliografía y no había nada sobre uveitis por IPL en pacientes glaucomatosos y bueno, pues eso me sirvió a mí para extremar la precaución de la protección del globo, teniendo en cuenta que no utilizo parámetros altos. O sea, me parece muy interesante. ¿Todos utilizáis protector corneal para hacer? Que no. Solamente, a ver Cristina, perdona, repite un segundo el comentario. Sí. Para el párpado inferior no utilizamos protector, pero para el párpado corneal, me refiero. Corneal, por supuesto. Utilizamos la cascarilla pues para el superior, para tratar chalazions también, con estas puntas cilíndricas. Yo no lo uso. Él dice que no, con lo cual tenemos que tomar también nota. Porque... ¿Y por qué no? Yo nunca he tenido problemas con el ojo sin usar un cáscara. Siempre, o no siempre, pero ha tenido problemas usando un cáscara. Entonces, esto es el primer que yo oigo que alguien ha tenido un problema
sin usar un cáscara. Pero tenemos que hacer un estudio cáscara con no cáscara para ver la eficacia No, de, oye, de IPL. o también para experimentar los iris, que hubo el láser ese que se puso de moda hace unos años. Pues mira, es otra indicación, pero esa da mucho miedo. Esa da mucho miedo, sí. Preguntan que qué problema tuviste con la cascarilla. Conjuntivitis. Tenía una persona que tenía un quemado del córnea y otra persona que tenía un quemado del párpado superior, usando un cáscara. Metal y plástico. Metal y Pero tengo que plástico. decir que yo me voy a envalentonar en decir que tampoco uso protector, ¿vale? Sé que Idio me va a odiar si digo esto, pero la verdad es que desde que llevo usando la IPL, creo que con parámetros seguros, sobre todo con mayores potencias en párpados inferiores y un poquito más cauteloso y más cuidadoso a la hora de apoyar sobre todo la guía de luz, según cómo apoyes la guía de luz, esa luz no va a llegar al globo ocular. La luz se queda en el párpado. O sea, la capacidad de penetración de la luz, si tú no apoyas y contra el párpado la guía de luz, es muy difícil que llegue a la conjuntiva. Es decir, pero yo creo que también tiene que ser personas con experiencia quienes manejen la IPL. Es decir, no es lo mismo que el propio médico haga el tratamiento a que a lo mejor derivemos el tratamiento a otro personal no médico y a lo mejor allí puede haber un poquito más de riesgos. Es verdad que yo sí que he visto, bueno, y habréis visto todos vosotros, ¿no? Actínicas porque el parche no coapta bien. O sea que posiblemente si utilizamos parches que coapten bien, pues se podría obviar la cascarilla, ¿no? Porque seguro que habéis tratado pacientes con ojos muy oscuros, con iris muy oscuros, y ninguno hemos tenido un caso como el de Begoña, ¿no? Pero Que un iris natural oscuro no me parece lo mismo. Porque además el iris va también en relación con el fototipo general de la piel. Yo te diré que entre nuestros casos tratados no hemos tenido ninguno. Pero también tiene que pensar en el piel. Entonces, sin cáscara, el piel que está como así, está poniendo el IPL enfrente del piel. Entonces, tú pones un cáscara y ahora el piel está empujada y eso cambia el luz y penetración de luz. Entonces, la publicación que tengo de los párpados de arriba, no usamos un cáscara y no tenemos eventos adversos. Entonces, Yo con cáscara no he vuelto a tener ningún efecto adverso. sí. Y una cosa, ¿y aplicas directamente el terminal sobre el párpado? Sí. Ninguna protección, nada, directamente. Directamente. Apretando poco. ¿Aprietas poco? No, entonces en IPL no debe empujar porque va a cerrar los telangiectasias. Entonces tiene que ser muy suave con el piel, tocando el piel muy suave para que la luz pueda penetrar. Y eso es porque está usando el gel para que te da para la luz puede penetrar directamente, pero eso también para poner el tip muy suave al piel. Entonces, esto de empujando en el ojo y todo eso no funciona para IPL. También puede cerrar las glándulas meibomian si está empujando tanto. Pero con el OptiLight tiene que usar el tip para esos párpados de arriba. Y el problema que teníamos con el párpado de arriba es que alguien estaba hablando de la energía, que la energía de aquí puede ir al meibomian glands aquí. Pero cuando estaba haciendo tratamientos el párpado de arriba, el hueso de aquí estaba permitiendo esa energía para escapar. Entonces estamos teniendo problemas con quemando el piel. Y eso porque necesitamos inventar
una pieza muy chiquito para que la energía pueda escapar. Y eso porque estamos usando energías muy bajas cuando estamos haciendo el párpado de arriba, porque no tiene mucho espacio para esa energía puede escapar. Entonces, para el párpado de arriba, solamente 10 joules o 11 joules. No debe hacer más que eso, porque puede tener problemas. Sin cáscara o con cáscara. Estas energías de arriba son muy bajas, muy bajas. ¿Y qué se diferencia el terminal ese de ahora, el OptiLight con el que había antes? Antes era rectangular. Sí, que teníamos inventamos uno como un lápiz. Pero la cosa que tiene que pensar es cuando el estudio que nosotros hicimos teníamos el pedazo podía ser más frío. Teníamos el mecanismo para hacer el pencil tip más frío. En el OptiLight tú no tienes eso. No es más frío, no. El coolant, el agua que circula en el IPL no está en el tip muy chiquito. Entonces, esas energías son más que las energías que nosotros estamos usando para ese estudio. Entonces, tiene que tener cuidado, no usa energías muy grandes. Si tiene pacientes con Fitzpatrick tipo 4 o 5, tiene que bajar a 10 y da menos pulsadas y más thermal relaxation time para esos pacientes. Muy bien. Nada, nos quedan 3 minutos, entonces muy brevemente para cerrar ya. Carlos, empezamos por ti. Bueno, a modo un poco de resumen, ¿cómo esta tecnología IPL, SLT puede mejorar a nuestros pacientes con glaucoma? Bueno, evidentemente ya lo hemos hablado, ¿no? La SLT evidentemente sí que es un arma que hay que tenerla en cuenta. Y yo como Ángeles también me haría un SLT, si hay que hacerse algo. En buenas manos. Tenemos aquí. Y en el caso pues, de la luz pulsada, yo creo que lo que hemos comentado, la mejoría subjetiva es muy importante en todos estos pacientes. Y bueno, es una cosa que tenemos que ofrecer y tenerla. Desde mi clínica privada, pues bueno, un poco como tú, lo tenemos ahí para todos estos pacientes que vienen muy desesperados de sus tratamientos y conseguimos muy buenos resultados. Muy bien. Bueno, es una herramienta que nos acerca a los pacientes, ¿no? Entonces, aparte de que pueda surgir evidencia que nos coloque más la IPL para poder situarla en protocolos o sistematizar este uso tentativo que vamos a hacer para ver si puede prepararnos mejor la conjuntiva, ya estamos viendo una mejora de la calidad de vida en la gente que tiene ya síntomas por todos estos tratamientos que estamos aplicando. Entonces, es un primer paso de cercanía y además un camino de evidencia en que posiblemente nuestros resultados puedan mejorar, ¿no? Entonces, bueno, es una doble aproximación. Carlos. Pues mira, respondiendo a lo que se comentaba, yo creo que incluso no hay que tener hasta buenas manos, porque realmente es tan sencillo que es que no hay ni que apuntar prácticamente. Entonces es un spot muy grande y esa es una de las grandes ventajas. Bueno, eso está bien pensado también. Y en cuanto a la posibilidad... Y en cuanto a la posibilidad de la IPL, desde luego, pues ya no solamente para el glaucoma, para todo lo demás yo creo que está clarísimo, pero para el glaucoma pues me encantaría que fuera una cosa que realmente tuviera una utilidad práctica, porque yo creo que nuestros pacientes son un grupo muy importante que yo creo que se verían pues, muy beneficiados. Alfredo. Pues yo creo que, vamos, en resumen, lo que habíamos hablado, es decir, antes la superficie ocular quizás en el paciente con glaucoma no se trataba tanto, o hace años no era un tema tan importante. Hace unos años ya empezó a hablarse más de este tema y yo creo que evidentemente la IPL pues ha venido como un arma fundamental. Es decir, que hoy en día, y además es eso, es decir, pacientes que pensábamos que solamente era debido a la gota, pues ahora ya no, ahora puede ser
el problema también de glándulas de meibomio, de sequedad ocular, y lógicamente le ayudamos subjetivamente y objetivamente. O sea que al final es una terapia más en pacientes que tenemos con estos tratamientos. Rolando. Well, yo sé que cuando voy a operar en un paciente para catarata o LASIK que tiene ojo seco, que 2 tratamientos con IPL está bueno y suficiente para hacer la operación y no tener problemas. Pero no hago operaciones de glaucoma, entonces estoy un poquito, quiero que algunos de los especialistas de glaucoma hacen el mismo para ver si ayuda a la operación del glaucoma, como un TRAB o como un stent, como MIGS. Muy bien, pues nada, pues damos por terminado aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todos vosotros por la participación.